生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 51 al 55. Era un día normal en Asora. Todo estaba bien y todo estaba correcto. No se veía por lo inmensa que era, e incluso ya que crecía poco a poco, pero definitivamente Asora estaba rodeada del familiar espacio dimensional blanco en todas las direcciones. Era como una isla mundo que habitaba en la nada, y de hecho, era bastante extraño, ya que ni en los 12 planos... Bueno, en Asora misma estaba todo bastante tranquilo. No había ningún tipo de animales o insectos, era solo la naturaleza en su punto máximo de salud. Los árboles grandes y verdes que rebosaban de vitalidad tenían sus hojas brillantes, las cuales se mecían levemente por el viento en el lugar. Era de día e incluso se sentía calor sin el sol. Estaba la mansión Notting allí mientras estaba del lado de un dojo y otras edificaciones más pequeñas. Actualmente, Alexander estaba en la piscina, o fuera de ella mientras estaba acostado en una silla de cuerpo completo. Estaba solo ya que se había levantado temprano y le dio por hacer esto. De hecho, ahora mismo solo usaba únicamente unos boxers creados por él esta mañana. Todos los días tenía que hacerlos ya que él suponía que Chloe los tomaba, y pensado, ¿para qué? Era el paso seguro a... escalofríos, pero bueno, ahora mismo estaba acostado perezosamente aquí de la tranquilidad. Pero esa no era la situación que se daba en otro lugar. Comedor. En la mesa principal. El ambiente era tenso. Olga se demoraba en barajar las cartas más de lo normal y esto provocaba presión en los oponentes. Prim tenía una cara angelical mientras sostenía 2 cartas. Alicia tenía la cara un poco estresada y desesperada, pero trataba de verse tranquila. Olga. Aquí va, hagan sus apuestas, mencionó Olga y terminó de barajar, luego sacó 3 cartas del mazo y las reveló. Alicia vio las cartas, y al notar que tenía un trío, hizo una pose de victoria por dentro. Miró la cara de su oponente. Prim parecía bastante triste al ver las cartas sobre la mesa, pero aún así realizó una apuesta algo fuerte. Alicia. apuesto 10 tickets. Alicia mencionó para subir muy grandemente la apuesta, mientras por dentro estaba satisfecha consigo misma y se disculpaba con su emoto en su mente. Alicia. ¿Qué? Alicia vio que Olga la miró como que decepcionada, y Prim la miró igual. Prim. One-sama, está bien, apostaré lo último de Pep-chan, dijo ella tristemente y sacó una cerdita rosada del almacenamiento en su anillo. Abrió el zipper y tomó 10 tickets de allí. La cerdita parecía haberse vuelto mucho más flaca repentinamente, como si hubiera pasado 1 año sin alimentos. Y la puso de vuelta en el almacenamiento. Alicia veía esto con lástima, pero ella no podía dejarse engañar por su pequeña emoto, esta última era demasiado tramposilla en todo. Además, había demasiado en juego. Olga veía todo esto, y reía con su característica sonrisa de gata traviesa mientras miraba. Actualmente todas estaban en pijamas, mientras se utilizaba la mesa del comedor para este juego de póker. Incluso, había algunas cajas de zumitos de helado y otras chucherías. Estaban jugando ahora mismo una versión recluida y pequeña del Texas Hold'em. Olga entonces, viendo que ya apostaron, sacó otra carta y la reveló. Alicia empezó a bailar en su mente, ya que ahora tenía un póker completo en su mano, o sea, un cuarteto, mientras su cara permanecía igual, y apostó nuevamente con 3 tickets más. Prim pareció más triste, pero aún así se determinó, e igualó la apuesta de Alicia. Lo siento, Prim. Pero debo ganar ahora mismo, ya Olga me robó demasiado. Alicia se disculpó con Prim en su mente, mientras sentía un poco de lástima por su pobre emoto. Tilde Olga parecía disfrutar mucho de las caras y las reacciones que estaban poniendo sus hermanas del harem, y se reía para ella misma. Sacó la última carta, la relegó y entonces esperó a ver el desenlace. Alicia vio que ella estaba completamente lista, con un póker, y subió la apuesta con lo último que le quedaba, con 2 tickets más. Prim vio esto y entonces, puso una cara complicada, luego resignación, y entonces suspiró mientras igualó nuevamente la apuesta. Lo siento Prim-chan, pero yo gano.
Alicia habló con una satisfacción sin precedentes en su voz y reveló su mano. Prim vio esto y dijo: Alicia One-sama, de hecho, lo siento. Prim suspiró y le dijo a Alicia mientras ella misma revelaba sus cartas. Alicia vio que tenía una escalera de color, y ella se sorprendió. Pero, yo gano. Prim dijo y empezó a saltar por todos lados mientras sonreía felizmente y se burlaba levemente de Alicia con varios gestos. Olga solo sabía que terminaría así, y también rió un poco. Alicia. Prim, maldita. No me habías dicho Hakuna Matata antes. Ven acá. Prim. Jajajajaja, Hakuna Matata es para niños, tienes que atraparme, One-sama, pero me llevo mis tickets. Prim le respondió a Alicia mientras se burlaba descaradamente de ella, luego rápidamente tomó sus tickets y desapareció del lugar dejando atrás una pequeña nube polvo. Alicia solo le seguía gritando y corría detrás de la pequeña emoto traviesa que tenía. Olga solo se tomaba la soda mientras se divertía mucho. Todas, ya está listo el desayuno, pero ¿qué pasó aquí, Olga-sama? Chaya apareció con su traje mientras tenía un cucharón en la mano y les avisaba a las demás, aunque vio el reguero en la habitación y preguntó mientras detrás de ella salía un leve anja de un tengu japonés, y en ese momento, Olga sintió el verdadero terror. Había pasado el tiempo y actualmente Alexander estaba en el mismo lugar de antes, pero ahora había una pequeña y rosada diferencia. Sí, tenía a Prim, que llevaba un bikini blanco el cual resaltaba sus pechos, pegada y recostada sobre él como un gato, mientras tarareaba aparentemente muy feliz. Él no sabía qué pasaba o por qué estaba ella tan feliz, pero le restó importancia y siguió acariciando su cabeza. Azul de ella solo se volvía una macilla en sus manos. Prim, tramposa. Eso es injusto. Decía Alicia mientras se resignaba y miraba de lejos, hacia la piscina, pero ella no podía interferir, ya que Prim había utilizado 2 de los tickets de 1 hora en solitario con Alexander, ya había pasado un buen rato. Alexander estaba de muy buen humor, ya que el método por el que fue despertado estuvo simplemente divino, él incluso pensaba plantear esta idea a sus demás esposas. De hecho, pensando hasta aquí, Alexander tuvo un escalofrío un poco más fuerte de lo normal, pero igual le restaba importancia, y si bien él no se daba cuenta, la magnitud peligrosa de este escalofrío, es porque esa idea, que él quería plantear a sus esposas, ya estaba puesta en práctica desde la primera noche que tuvo sexo. Sin mencionar las demás ideas todavía más explícitas, es solo que él solía dormir como un oso pardo en invierno, y aunque el mismísimo Goku estuviera transformándose en Super Saiyan a su lado, él seguiría durmiendo tranquilamente. Después, tuvo que enseñar a Kaguya en el baño a manejar todos los artefactos, extraños para ella, y esta última solo se quedaba con la boca abierta de la estupefacción cada vez que Alexander terminaba una explicación. Kaguya se bañó de una forma en la que nunca lo había hecho, y sus ojos estaban brillantes al saber del champú. Alexander temía que con lo religiosa que era anteriormente Kaguya, pusiera el pomo de champú en un estante y lo adorara. Aunque tuvieron que bañarse de nuevo, ya que Kaguya empezó a trabajar como esposa, y eso terminó en un desastre nuevamente, menos mal que se encontraban en el baño. Luego procedió a darle a Kaguya un anillo, como siempre, con hermosos detalles y de color púrpura, al cual Kaguya no le pudo separar los ojos por un buen tiempo, ya que esto representaba que ella, era completamente de Alexander. Su pequeño Kokoro no podía soportar la emoción, y entonces demoraron un poco más ya que Kaguya, por primera vez, atacó sexualmente a su marido, y este último le dio una calificación de 8, 5, 10, ya que era un experto en ser violado por sus esposas. Alexander estaba bastante sorprendido, porque él nunca había imaginado, en su vida pasada, que alguna vez tendría una esposa japonesa que parecía una perfecta Yamato Nadeshiko. Pero esto lo emocionaba, todo este nuevo potencial y todo este poder que tenía, aunque entumecía algo sus ganas de batalla, era muy satisfactorio. Alexander ahora mismo estaba de pie enfrente de la mansión, mientras el lago le quedaba más adelante. Estaba esperando a Kaguya que elegía entre tantos nuevos y coloridos vestidos, tanto japoneses como occidentales, y esta parecía estar luchando contra voluntad del cielo mientras decidía. Pero en este momento, Alexander estaba haciendo algo más. Sí. Él estaba revisando, o iba a revisar el sistema. Que de hecho, en los 3 días que pasó en la tercera fortaleza, pudo actualizarlo. Si bien no le dio una gran mejora, actualizó su capacidad de análisis y discernimiento.
Así que hasta él mismo tenía dudas de lo que saldría. Ya que aunque trabajaba en la mayoría de todos los detalles, los datos estaban casi completamente registrados, según lo que él mismo recordaba hasta ahora, que era casi todo. Estado apóstrofo dijo suavemente para sí mismo. Nombre: Alexander Smith. Raza: humano. Trabajo: mago. Vitalidad: 99, 99, 99. Fuerza: 330. Energía: 10.165, 101, 65, calidad X. Lista de habilidades. Creación, X. Memoria fotográfica, X. Asora, X. Sistema, 2.0 New. Una actualización que permite un mejor análisis de los datos que se reciben. Especialmente los abstractos. Más, X. Magia herbea, X. Aquí, X. Cuerpo único, X. Alma única, X. Procesamiento de la energía multiversal, X. Sharingan de Sasuke Uchiha, X. Kaioken, X. Manifestación de la mente / energía, X. Área del humano, X. Aura normal, 91% de maestría. Ley del X. Manos del renacimiento, X. Rayo, X. Habilidades S, X. 1. Conexión. 2. Cuerpo Dios Yan. 3. Impulso sexual conectado a la energía. Corazón único, X. Lo primero que notó fue que no cambió mucho la interfaz, seguía siendo igual. También notó que al fin, se separó la raza y se creó una nueva pequeña sección para el trabajo. Él suponía que esto es a lo que una persona se dedicaba en la vida, o a lo que se completaba un estudio. Su fuerza aumentó en 2 puntos por todos estos días. Y creyó que la razón por la que no se dividieron las stats fue porque esta actualización registraba en mucha menor intensidad los datos físicos. Y la energía aumentó en 42, también se dio cuenta de que la chibi versión de sí mismo adolescente, actualmente estaba como que más tranquilo, más perezoso, en su Dantian. Incluso, para las dudas de Alexander, podía ver cómo poco a poco se iba formando un contorno de algo como un leve asiento debajo de su figura chibi. Algo gracioso, es que Alexander mismo se imaginó a este núcleo de energía bastante único que lo representaba a él mismo pero bien encogido, con un cigarrillo y unas gafas, como Tug Life. Alexander rió al imaginar algo así. Siguió viendo y notó que la lista de habilidades estaba igual, él no creía que esto cambiara, pero quién sabe, tal vez lo haga. Pero aquí se percató de algo. Al parecer, el sistema logró obtener una gran calidad de análisis, ya que se dio cuenta de que las 2 habilidades innombrables que poseía, tenían el nombre y parte del nombre revelados, aunque su descripción todavía estaba en signos de interrogación. Alexander asintió a esto ya que él mismo había creado las habilidades, por lo tanto, sabía lo que decía allí muy claramente. ¿Qué decía allí muy claramente? Era Alexama. Al parecer él no podría seguir hablando y debatiendo tontamente consigo mismo, ya que Kaguya lo llamaba. Este era un hábito que se le tenía que quitar. En serio, era raro. Alexander entonces cerró la ventana en su pupila, y se dio la vuelta para mirar a su nueva esposa. Que desde donde él estaba parado, podía detectar las vibras burbujeantes que emitía Kaguya en este momento. Miró a Kaguya y se quedó sorprendido. Ella estaba sonriendo y se sonrojaba mucho, mientras llevaba un yukata de color rosado que le quedaba, incluso más apretado que el anterior. Aunque este era de cuerpo completo y como originalmente tenía que ser, ya que al igual que con las demás, Alexander no iba a dejar que Kaguya estuviera vistiendo esa ropa lasciva que dejaba ver su muy fina ropa interior, todo esto, para el disfrute de Kaguya que le gustaba especialmente que Alexander fuera celoso con ella, le hacía que su Kokoro, que había estado muy extraño últimamente, volviera a producir sonidos raros. Y de hecho, aunque este tipo de prendas no estaban hechas para desfilar o para tener una apariencia más traviesa. En Kaguya funcionaba así. Su piel, después del intercambio de energía de anoche y de antes por la mañana, además del buen baño que tomó, parecía más blanca que nunca, sus pechos estaban igual o más de aplastados y eran muy notables, pero lo mejor, era definitivamente ese trasero. Alexander ahora mismo quería morderlo.
Alexander entonces despertó de su trance y se limpió la baba que se le salía, mientras Kaguya se reía de manera muy linda y renovada, incluso había un leve sabor milf en sus gestos que deslumbraban a Alexander. Este se acercó hacia ella, y la tomó por las caderas, luego la besó muy dominantemente, y Kaguya, siendo lo muy pasiva y obediente que ella era, dejó que él hiciera lo que quisiera con su cuerpo, mientras se dedicaba a disfrutar. Duró un rato y luego se separó de ella, y todavía con un puente de saliva entre ellos, dijo: «Estás muy hermosa, esposa mía, tanto que me es difícil concentrarme. Tilde es toda tu culpa, esposo, has cambiado toda mi vida para mejor, así que lo menos que podría hacer, es vestirme bien para ti». Kaguya respondió a la seria declaración de Alexander, mientras reía puramente como prima al principio, y luego le respondía con total sinceridad. Alexander presenció esto y se preguntó si él era una esposa con un wifecon en inglés. Aunque cada vez que intercambiaba energía con Chloe, ya se sentía como un siscon, y de hecho, Chloe era igual, ya que todo el tiempo iba brocon con Alexander. En primera, ¿era esto posible? Él amaba demasiado a estas mujeres, tanto, que a veces se sentía algo perdido. Incluso pensó que, el hecho de que llevara el Sharingan entre sus habilidades, tendría que ver, y que este clan Uchiha tendría mucho que contar acerca de esto, ya que casi todos solían ser, bastante, apasionados. Alexander y Kaguya entonces pasaron unos minutos en puros mimos enamorados. Si alguien como Hiratsuka Sensei, la persona que Alexander definitivamente visitaría en un futuro no tan lejano, estuviera aquí, ella seguro exclamaría: «Que se mueran las parejas», mientras tiraba su cigarro hacia el suelo y lo aplastaba. Y entonces, Alexander se levantó su máscara y entró en modo Kakashi Sensei, luego tomó la mano de Kaguya, mientras ésta asentía, y después desaparecieron en el mismo lugar donde habían ido a Sora. Aparecieron Alexander y Kaguya en un destello. Kaguya-sama. Alex-sama. Una sacerdotisa que estaba allí presente los reconoció, y los llamó, haciendo que las demás personas presentes detrás del santuario, se dieran cuenta de esto. Kaguya entonces, atendió a todas las sacerdotisas que se encontraban allí mientras Alexander solo estaba de su lado. Una sacerdotisa algo chismosilla vio la cercanía que traían el dios de la noche y su señora, esta preguntó dónde estaban y por qué eran tan cercanos. Y Kaguya, sonrojada y feliz, como la exacta recién casada que era, explicó los detalles más jugosos que pudo a sus subordinadas. Y de hecho, Kaguya ahora mismo simplemente quería empezar a correr por la aldea, y gritar que ella era una esposa, pero no lo hacía ya que incomodaría a Alexander. Las sacerdotisas que escuchaban estaban, e incluso las demás personas allí presentes, más de 50 mujeres, escucharon a su señora y simplemente quedaron demasiado estupefactas. Incluso algunas suspiraron, ya que querían, por medio del cloroformo, desmayar a su héroe y dios masculino, hombre perfecto a los ojos de todas, y llevarlo a una extensa noche de pasión. Si Alexander en este momento supiera que estaban pensando estas sacerdotisas, unas mujeres muy puras, él definitivamente sudaría bastante. Pero sí, había incluso algunas ancianas presentes, y estas también estaban de acuerdo con esta pareja hecha por el cielo, que les parecía algo muy correcto. Aunque si bien Kaguya había sido reservada para el dios del brillo, las ancianas sabían muy bien, que era muy posible de que este ni siquiera fuera completamente real. También y más importante, estaba el hecho de que Alexander, era un ser que no menor que un dios en los corazones de las personas de la tercera fortaleza, ya que los poderes que tenía este, siendo presenciados por todos, era simplemente algo imposible para cualquier otro humano en este mundo. Por Dios, las ancianas incluso pensaban que la diosa reencarnada, la señora Celestine, no podría mostrar un milagro tan grande como el que ella vieron con sus propios ojos el día en el que Alexander, como agradecimiento, les tiñó el cielo de colores. Incluso enseñándoles el método para seguir haciéndolo. Que por cierto, esto era uno de los detalles sobre los cuales las ancianas negociarían con otras ciudades en el futuro, ya que era algo simplemente demasiado llamativo. Ellas apoyaban esta nueva relación, con todo su ser, aunque la envidia no estaba de menos. Ellas incluso pensaban que si antes, Alexander les pidiera a Kaguya, las ancianas mismas la envolverían, dedicaran una tarjeta y se la enviaría hacia él. Cosa que si Kaguya lo supiera, estaría llorando cómicamente por lo fácil que era descartada.
Todo el alboroto se calmó un poco, y la noticia se había regado como la pólvora por todas partes, pero Alexander y Kaguya no eran conscientes, pues ahora mismo estaban caminando hacia la sala principal de santuario, donde estaban todas las demás esposas de Alexander. Cuando se abrió la puerta, lo primero que Alexander notó, fue el gran puchero chibi que Prim llevaba en su rostro. Él rió acerca de esto. También se dio cuenta de Olga que estaba molestando a Alicia, mientras Chloe suspiraba, Chaya estaba parada con la sonrisa eterna en su rostro, y Alicia, ella, estaba llorando cómicamente por algo. Hola. Alex-sama. Uaaya. Alicia embistió a Alexander rápidamente mientras se refugiaba en su pecho. Ella estaba llorando y Alexander empezó a acariciarla y darle palmaditas en la cabeza. Josh. Alicia puso para dentro de sí misma una pose de victoria, y su cara empezó a tornarse aegao. Olga estaba riéndose, y también le dio la bienvenida a Alexander al igual que las demás, menos Prim, ella todavía tenía un puchero en su rostro. Hola, Prim. Alexander trató de hablar con Prim, pero esta pequeña enfadada, soltó un sonido lindo y giró la cabeza para el otro lado, todavía con un puchero chibi. Ah. Alexander suspiró cansado, luego dijo. Está bien, por favor perdóneme, Prim-san, como disculpa, haré mi pudín especial de leche en la noche. Alexander se disculpó con Prim, e incluso se ofreció a cocinar una receta que él había inventado en su vida pasada. Aquí, Olga se sorprendió, Chaya también, Chloe y Alicia estaban igual, ya que ellas podían jurar, que de todo lo que les había entrado por su boca, lo más delicioso que habían probado era el pudín especial de Alexander, incluso era más delicioso que su mismo semen, en su opinión. Cada vez que probaban ese pudín, ellas tenían un orgasmo simplemente por el sabor celestial de esa comida. Y casi siempre, después de eso, les daba por agredir sexualmente a Alexander, cuya víctima estaba más que complacido de ser violado por sus esposas. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Prim tembló un poco, quitó el puchero pero todavía tenía la cabeza de lado, luciendo enfadada, y muy lentamente abrió un poco uno de sus ojos y preguntó. Lo cocinarás con un delantal desnudo y le pondrás un hechizo Nian Ping Global Pudding. Alexander. Alexander sudó un poco, y se sonrojó, pero como no le gustaba mucho tener a su esposa más enérgica enfadada con él. Ah, está bien, lo haré. Dio un suspiro resignado y exclamó. Yata tilde. Prim saltó de alegría en el lugar, y luego corrió hacia Alexander a abrazarlo en forma de mancha rosada, desde que Alicia hace un rato lo había soltado. Mientras Alexander sonreía por el estado de ánimo que ésta adquirió y le daba palmaditas. Ya Olga empezó a reír al ver este show, y las demás igual. Pero también empezó a pensar en qué cámaras usaría para grabar aquello. Ella últimamente quería grabar todo lo que podía de Alexander, este era su nuevo hobby, y aunque ahora mismo tenía unos 21 terabytes de información y vídeos en su posesión, pensaba que era muy poco. También lo hicieron las pocas ancianas presentes, y las demás sacerdotisas. Aunque también querían ver cómo Alexander hacía el hechizo Nian Ping Glob con un delantal desnudo. Al imaginar esto, algunas se babeaban completamente y las demás estaban sonrojadas grandemente. Kaguya solo se preguntaba de qué iba esto del pudín de leche. Un tiempo pasó, y Kaguya y Alexander les explicaron a todos en la sala su relación. Olga y las demás chicas tomaron a Kaguya y se fueron a alguna parte, por unos minutos. Dejando a Alexander solo entre más de 30 mujeres y algunas ancianas, que lo miraban como un león mira a su presa. Alexander sudaba de esto, y estaba sintiendo unos escalofríos algo extraños, es como si un nuevo tipo de escalofrío se uniera a los demás, pero como siempre, esto no lo molestaba mucho. Cuando llegaron de nuevo, las chicas vieron a Alexander rodeado de sacerdotisas que estaban sentadas muy cerca de él mientras hacían preguntas, y Alexander estaba algo nervioso ya que sentía que le estaban tocando en muchos lugares, incluso alguien tuvo el descaro de tocarle el trasero. Realmente parecía un venado bebé rodeado por hienas hambrientas. Las chicas no tenían palabras para lo que veían, pero después de unos segundos, todos tomaron sus lugares de nuevo. Siguieron hablando, pero, en este momento, Kaguya-sama. Todos miraron a la puerta, y vieron que una guardia vestida de kunoichi, de apariencia muy reveladora, entró mientras gritaba. Un ejército se acerca por el sur. Su bandera es la del grupo mercenario de Kuroinu.
desde que fueron avisados de que el ejército de Kuroinu marchaba hacia la fortaleza, esta entró en estado de alerta. Como esto era algo que se sabía iba a pasar, los habitantes se encontraban completamente preparados para algo así. Ya todo el mundo estaba en sus casas, aunque de hecho, todavía algo precavidos, estaban fundamentalmente relajados. ¿Por qué era esto? La razón, era simplemente por la presencia de un héroe demasiado poderoso en la ciudad, también, y no menos importante, el apoyo de dos de las princesas caballeros, aparte de su señora Kaguya, y de igual forma, la reina de los elfos oscuros junto a su comandante. Ciertamente ni siquiera los más inteligentes dudaban que en este momento, la ciudad se encontraba muy bien resguardada, y para eliminar a este tipo de formación, era necesario un ejército descomunal. El solo hecho de que su nuevo dios de la noche, pudiese manifestar la figura de un dios avatar gigante, o el Susanoo, como se empezó a llamar entre los pueblerinos después de haber escuchado a Alexander mencionarlo, e incluso, realizar ataques con este como si no fuera absolutamente nada importante, era el hecho principal de la seguridad y confianza de los ciudadanos. Ahora solo cumplían con el protocolo preestablecido, con mucho orden y tranquilidad, casi ni parecía una ciudad que más adelante estaría bajo asedio. Como sabían que tenían al menos 2 horas más, antes de que el grupo mercenario llegara a los muros de la ciudad, tuvieron un buen tiempo para planear lo que se iba a hacer, o qué papel iba a desempeñar cada uno. Alexander sabía por el anime, que en esta invasión, el discípulo que Kaguya había tenido hace tiempo atrás, el que se denominaba Shamuaza, tenía un papel principal aquí. Ya que aunque Alexander solo vio el anime de Kuroinu, y leyó el manga, más o menos comprendió que mientras se atacaba la ciudad desde el exterior, Shamuaza, conociendo la fortaleza de pies a cabeza, así como el santuario, llegó un grupo infiltrado que fue el principal causante de la pérdida del combate. Aunque bueno, relativamente a Alexander, Shamuaza le importaba un pepino en pijamas, y 300 Shamuazas le importaban 2 pepinos en pijamas, ya que igual morirá, y no de una forma bonita. Aún así, él apartó a Kaguya para preguntarle acerca de esto. Principalmente, él quería que la misma Kaguya hablara esto con él, para que no estuviera cargada con este tipo de cosas. Y esta misma, siendo lo muy perceptiva que ella era, lo notó, cosa que le dio unas muy agradables cosquillas en el cocoro, por la dulzura de su marido. Y al final Alexander se preocupaba de más, ya que Kaguya, que parecía una persona completamente nueva desde que vinieron de Asora, además de que sabía lo que pasaría ya que Alexander le había enseñado su futuro, le respondió con total tranquilidad y sinceridad, su pulso constante y su amor desbordante por Alexander siempre presente en su tono de hablar. Alexander realmente estaba muy feliz de que Kaguya sea así, ya que ella lo merecía, completamente lo merecía. Según lo explicado por Kaguya, Shamuaza, o el discípulo Mitsubi, que era su nombre real, había sido exiliado hace 5 años por ella misma. Ni siquiera era un aprendiz personal suyo, aunque sí de manera formal, era solo alguien a quien se le daban bien los encantamientos en insectos, tenía la capacidad de influir una muy pequeña cantidad de magia en estos, mediante medios especiales, o encantaciones directamente, respondía solo al santuario mientras solo con el hecho de poder ser alguien con la capacidad de realizar encantamientos, estaba entre los muy pocos que podían hacerlo. Aunque aún así era nada especial y bla 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 y demás. A Alexander realmente no le importaba mucho nada de esto, pero como Kaguya era tan obediente, con su ahora esposo, trataba de cumplir al máximo sus expectativas, justo como una esposa japonesa ideal. Y de hecho, Alexander mismo no era consciente, pero él tenía un pequeño problema. Cuando se trataba de hombres, ni siquiera la raza, o la segunda habilidad de memoria fotográfica, eran capaces de guardar bien los datos en su mente, era como si tuviera una habilidad 100 veces más poderosa, que dictaba que la importancia que Alexander tenía por demás hombres, excepto sus amigos o personas que le sorprendían de alguna manera, eran de 0,00034%. O sea, menos que nada. Y aún más, cuando se trataba de un villano como este, aunque lo único por lo que lo recordaba, era por lo que pasaba en el original, pensando en la manera en que lo mataría. En fin, Alexander estaba convencido de que lo más probable que pasara fuera esto, y como él acuñaba con certeza, de que sus esposas eran lo suficientemente fuerte, Alexander decidió dejarlas resguardando el santuario, así como la parte trasera de la ciudad, y los túneles subterráneos, y demás, que eran los únicos lugares por los cuales podían infiltrarse en la fortaleza.
pero no sin antes poner una protección en ellas mismas que sería capaz de resistir la explosión radioactiva de 4 bombas atómicas de clase uranio, a quemarropa, como si de un leve viento se tratara. Todavía quería poner más, pero recordó que este mundo era uno de un nivel de fuerza muy débil, así que, aún con ganas de proporcionar todavía más de 10 barreras más, se fue. Y actualmente, se encontraba delante de la puerta principal de la fortaleza. Estaba solo allí, acompañado de un pequeño grupo asignado por Kaguya para limpiar con el desastre que allí quedara. Eran 7 sacerdotisas que llevaban distintos tipos de armas y bueno, algunas herramientas que servirían para la limpieza, y 7 kunoichis del pequeño escuadrón que se encontraba en la ciudad, utilizado especialmente para misiones de sigilo. También habían algunos dibujantes e historiadores en la cima de las murallas, observando la escena que pasaría más adelante, para captarla y manifestarla en sus obras. Todo está listo, Alex-sama, dijo una de las kunoichis, mientras hablaba con mucho respeto, ya que este era el marido de su señora. Alexander miró hacia la que habló, y suspiró al ver su muy erótico traje de combate, y esta última, al ser observada con algo de escrutinio por alguien que consideraba tan alto como un dios para dentro de sí, y el perfecto material de masturbación, se sonrojó bastante. Ok, entonces retírense un poco atrás y déjenme esto a mí. Ay. Alex-sama, respondió con voz de militante entrenada, y se retiró mientras miraba de vez de cuando hacia atrás. Alexander vio cómo le reportó esto a las demás, y todas movieron hacia dentro de las puertas, y se quedaban mirando por encima de ellas. ¡Ah! Alma única. Alexander suspiró y activó a la habilidad más confiable del multiverso, para mantener a su hermano pequeño no tan pequeño dormido, ya que quería despertar. Él realmente quería tomar el cuello del sucio japonés que creó y lenta y empezar a abofetearlo muy duramente, ya que las ropas que aquí existían, eran simplemente demasiado lascivas. ¡Ah! Más de 30 minutos pasaron, y cuando todo estaba muy tranquilo, Alexander bastante aburrido y algo de ambiente tenso por parte de los observadores, paso se empezaron a oír ruidos de pisadas desde muy a lo lejos. Y como era un plano de tierra, era posible ver a un gran grupo que venía en esta dirección. Siguieron acercándose y fue posible ver a sus miembros. Mayormente humanos y monstruos, mientras que incluso había un pequeño número de elfos oscuros, al igual que una gran cantidad de demonios pequeños. Siendo los ogros y los orcos, los que más resaltaban por su gran tamaño. Pero todos tenían algo en común. Y eso era la sonrisa asquerosa en sus caras, tal vez imaginando el futuro que les fuese concedido si no fuera por un muy pequeño detalle. Incluso los demonios trataban de hacer sonrisas, cuando solo se veían horribles y abominables. Alto. Una vez estuvieron a 150 metros de las puertas aproximadamente, se detuvieron cuando la voz del hombre que llevaba ropas clásicas de un mercenario, y que estaba en el frente de ellos, exclamó. Los observadores en las murallas confiaban mucho en su héroe, también las kunoichis y las sacerdotisas, pero aún así, contra un ejército que parecía tener más de 800 integrantes, especialmente contra uno que imponía tanta malicia como este, estaban muy preocupados. Todos los del grupo enemigo pararon y solo esperaron con calma a que su líder de repuesto hablara. Kuroinu. Ahora vamos a tomar la tercera fortaleza de la Alianza de los 7 Escudos, y violaremos a todas esas mujeres que están allí. Kuaarg. Silbido oga. Buri. Me cogeré a la dama del brillo por el trasero. A ver si su dios la salva. Él que parecía ser el líder del escuadrón habló con mucho gozo en su voz, mientras estaba de frente a los subordinados, y estos le respondían con entusiasmo. Como si ya hubieran ganado esta pelea. Ahora solo recuerden, no maten a las mujeres que puedan servir como esclavas sexuales y los niños, a los demás, no los dejen vivos, así nos reuniremos con el grupo que salió en marcha hacia la Quar. Corte. El tipo estaba dándole las órdenes a los demás miembros mientras ya se imaginaba él mismo dándole por detrás a una doncella religiosa del famoso santuario del dios del brillo, cuando había oído rumores de que éstas tenían el trasero muy bien entrenado, pero en ese momento sintió algo extraño en el cuello después de oír un sonido de corte, y no pudo seguir hablando. Tut sonó un ruido sordo y la cabeza del líder, con todavía una expresión de dudas, poco a poco se fue balanceando hacia el lado derecho y cayó al suelo, separándose completamente de su cuerpo mientras este también caía y la sangre empezaba a correr.
salpicar detrás del tipo, estaba Alexander mientras movía la katana simple en sus manos, y salpicaba la sangre con la que estaba manchada, en el suelo. Maldito, mataste a Lord Kuromi. Muere bastardo. Ah. Uno de los humanos allí presentes, mientras todos los demás estaban todavía algo estupefactos, pareció despertar debido al vínculo que al parecer tenía con el llamado Kuromi, y en un ataque de odio y de rabia, se abalanzó hacia Alexander con su espada. Golpe auge. Alexander desapareció de donde estaba mientras reaparecía de su lado en un parpadeo, y lo golpeó en el estómago fuertemente, para que detrás de la espalda del tipo, saliera aire comprimido en altas presiones. El tipo escupió sangre en grandes cantidades y su cuerpo cayó desfallecido en el suelo. Ahora, ¡Siush! Habló Alexander con su voz suave, pero muy potente, mientras caminaba lentamente en dirección al grupo, con la punta de su katana rozando levemente el suelo en su caminar. ¿Quién es el siguiente? Final del capítulo.